ya lo habíamos anunciado antes de ir al informativo con Diego. Está con nosotros Manuela Castanera, quien es precandidata a diputada por la provincia de Buenos Aires por el Nuevo Más. Buen día, Manuela, ¿cómo estás? Buen día, chicos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes y de esta recorrida por Bahía Blanca para traer nuestras propuestas para la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos a vos por estar aquí en el piso, nuestra primera visita aquí en el piso, luego de mucho tiempo. ¿En serio? Por protocolos. En marzo habíamos empezado, volvió la fase 2 en Bahía, así que arrancamos el ciclo de elecciones. Chicos, el socialismo trae suerte. Bueno. Empezaste fuerte. Que no nos escuche Chiquita, che. Es la versión anticapitalista. Es que no era una frase, no te imagino sentada con Juanita Viale. Yo voy, ningún problema. Además voy a decir siempre en todos lados lo que pienso. Así que si es para difundir mis ideas, ningún problema. Voy y me siento. Bien. Comentanos en principio qué te trae. Pero no me voy a poner mucho brillo igual. Bueno, eso cada uno. ¿Qué te trae aquí por Bahía Blanca y bueno, cómo ves la ciudad en el eje político? Bueno, muy contenta de estar acá. Nosotros queremos recorrer toda la provincia de Buenos Aires con esta campaña. Ustedes saben, nos parece muy importante hablar de lo que gobierno y oposición callan. Yo creo que a través de todo esto que hemos estado haciendo y de nuestra militancia en general, veo que uno de los principales problemas es el salario y la flexibilización laboral. Creo que tiene que haber un salario mínimo vital y móvil de 100.000 pesos. Y me parece que es hora de hacer esa discusión en serio, que con menos de eso no se puede vivir, que por supuesto tiene que estar indexado por inflación y que para garantizar lo que sí se puede, porque dicen no hay plata en Argentina, sí hay plata, pero está concentrada en unos pocos bolsillos del agro y del mundo de las finanzas. Y hay que rediscutir la estructura impositiva de la Argentina para que el dinero salga de los grupos más concentrados de la economía y vaya a quien se lo merece y a quien lo produce, que son las mayorías trabajadoras en nuestro país. Y creo además que tiene que haber una discusión de presupuesto para la educación, porque hay una sensación enorme de abandono en la juventud. Además, lo estoy contando, yo soy graduada de la UBA, este año cumple 200 años la universidad y va a pasar su cumpleaños cerrada durante 2 años. Eso para los ingresantes de las universidades es un golpe muy duro, 2 años de tu carrera sin pisar la facultad. Me parece que hay que hacer una discusión de presupuesto para acomodar la infraestructura para que pueda recibir a los estudiantes y las estudiantes y les estudiantes en condiciones seguras de salud, ¿no? ¿Cómo se lleva a cabo un plan económico que pueda implementar un salario mínimo de 100.000 pesos? Bueno, en este momento en la provincia de Buenos Aires los sectores del agro tienen las ganancias brutas más grandes en lo que va del siglo. Sin embargo, el salario real es el más bajo en 18 años. Bueno, es muy sencillo. Tenés que hacer retenciones en serio, porque en este momento el maíz, por ejemplo, con toda esta discusión de que no, que la soja, que bueno, le bajaron las retenciones al maíz al 12%, se la están llevando en pala, además especulan con el grano, el Estado recauda muy poco de ahí, de lo que podría en realidad recaudar, y sin embargo los trabajadores pagan el 21% del IVA en los alimentos. Bueno, a mí me parece que hay que hacer retenciones en serio en el agro para que el dinero vaya a los salarios. Y me parece que también hay que hacerlo en las finanzas. Por supuesto que es un plan, yo digo, es una salida anticapitalista para los problemas concretos de la Argentina. La medida de 100.000 pesos de salario, sin duda, es una medida que podría ser practicada en el marco del sistema. Lo que pasa que hoy en día hay que tocar los intereses de la propiedad privada y la gran empresa para poder garantizarla. Bueno, creo que se puede hacer. Creo que, además, no solo que se puede hacer, que es necesaria, porque si no estamos en una discusión... Más que retenciones, ahí sería una reforma agraria, entonces. Son cosas distintas. La reforma agraria tiene que ver con el terreno de la propiedad y la cantidad de propiedad en manos de pequeños productores. También podría discutirse, por supuesto, es parte del programa, pero acá lo que te estoy diciendo es una cosa mucho más sencilla, que paguen impuestos en serio los que no los pagan, que se la pasan llorando en todos los medios, en los diarios y en todos lados, diciendo que el Estado les mete la mano en el bolsillo cuando en realidad son los sectores que menos aportan de manera proporcional, ¿no?, a lo que tienen en la estructura impositiva de la Argentina. El Estado recauda en este momento de 2 lugares centrales, del IVA y del mal llamado impuesto a las ganancias, que es el impuesto al salario, que por ahí capaz que a ustedes no les toca
no sé, espero, viste, no se sabe si desearte que lo pagues para saber que tenés un salario más o menos, o si amargarte porque lo pagás. A mí me tocó pagarlo. Bueno. A mí me tocó pagarlo como trabajadora de la universidad. Me indigna, me da bronca, porque vivir de tu salario y pagar impuesto a las ganancias es una falta de respeto, es un atentado, ¿me entendés? Creo que esos son los tipos de impuestos que hay que sacar y hay que poner impuestos a los sectores concentrados de la economía. Pero el gobierno en eso es muy tibio con los poderosos. Alberto es tibio con Vicentín, con el agro, con la finanza, con todos esos. Recién mencionabas la situación que está viviendo el campo, en que muchos se han pasado de soja, que paga más del 30%, a maíz porque paga un 12%. Si vos aumentás el maíz, por ejemplo, las retenciones, ¿no te va a suceder siempre lo mismo? Que el empresario va a buscar mayor rentabilidad donde lo tiene, por más que no sea el mejor precio de commodity, pero después por la estructura impositiva vas a tener un cambio allí también a nivel recaudación. Por eso yo te decía, ahí vas a tener que plantear entonces una reforma agraria justamente. Lo que hay es una avivada permanente de los sectores del agro y de los poderosos. En las finanzas también pasa lo mismo. Si vos mirás el contado con liqui, el dólar, o sea, la brecha cambiaria y la devaluación, lo que genera es ganancia a través por ahí de mecanismos que las personas, trabajador que nos esté escuchando, el pibe que nos esté escuchando dirá, ¿cómo hacen? Bueno, la gente que tiene mucha guita tiene muchas maneras sofisticadas y muy caretas de evadir. Sí. Evaden a lo loco. Vos planteás, yo, por supuesto, la discusión de la reforma agraria, ningún problema, pero te estoy hablando de algo más sencillo, mucho más sencillo, que es impuestos en serio. Impuestos en serio para un sector que no los paga. Porque en realidad creo que hay que discutir todo por la pregunta de cómo resolvemos los principales problemas de la provincia de Buenos Aires hoy. El principal problema de la provincia de Buenos Aires hoy, entre muchos, para mí es el lado B de la otra pandemia. La del salario de miseria y la de flexibilización laboral. El año pasado, porque estaba la pandemia, te decían, bueno, no te puedo pagar el sueldo, te lo pago en cuotas, no te lo pago, te tengo que despedir. Bueno, este año que hay una reactivación económica brutal. 19% del aumento en industria. Total. Recientemente publicado. Perfecto, ahí tenemos el número acompañando. Yo también lo sé por los trabajadores que conocemos de las autopartistas, de las petroquímicas y demás, a 3 turnos, la fábrica prendida las 24 horas, y sin embargo, no te puedo pagar el salario. Es un salario promedio mundial destruido el que está en este momento en la Argentina. Y además me voy a dar otro ejemplo, el personal de la salud. Estamos en pandemia. Uno de los más afectados. Uno de los más afectados. Médicos monotributistas tenemos en la provincia de Buenos Aires. Médicos monotributistas, ¿qué quiere decir eso? No reconocía la relación laboral, no se le paga aguinaldo, no se le paga, el monotributo no reconoce la CRT y un montón de cosas que tiene que ir a cargo del médico, y así enfermeros y personal administrativo. Salarios en la salud de 40.000, 50.000, 20.000 pesos, algunos administrativos, 40.000 pesos a los enfermeros. La línea de pobreza está en 66.000, sin contar alquiler. ¿Qué estamos haciendo? Hay una política consciente de dejar bajo la miseria al personal de la salud en un contexto de pandemia. Bueno, yo quiero hablar de esas cosas, ¿viste? Vienen a la campaña electoral, se enjuagan la sonrisa, los mismos de siempre, que gobiernan para los partidos tradicionales, los intereses de empresarios, esos candidatos de catálogo de museo en blanco y negro, y las mismas, no, voy a hablarte de la economía o voy a hablarte del clima, pero no te voy a hablar del salario. Bueno, eso me parece que hay que hacer otra cosa en la campaña electoral y queremos aportar en ese debate. En la provincia, decías, uno de los problemas es justamente lo que hablabas. Acá en Bahía Blanca, estuviste en Villarino, seguramente no vas a comentar. Bahía Blanca, Villarino, Punta Alta sufren recurrentemente, y ya a pesar de todos los colores de los gobiernos que han pasado por La Plata, justamente la cuestión hídrica, pero también a nivel de provincia de Buenos Aires tenemos algo que es la coparticipación federal, donde nuestra provincia aporta casi o genera el 40% del Producto Bruto Argentino, pero cuando recibe lo que luego aporta de manera fiscal está en un 22-23%. Han pasado muchos gobernadores que dijeron que lo iban a reclamar, incluso gobernadores que estaban alineados a la Casa Rosada, y ese número no se ha podido modificar. ¿Creen que este es un eje central de que también la provincia de Buenos Aires no tiene los recursos económicos justamente para poder llevar adelante estos planes? Como por ejemplo que estamos tan alejados de la capital, lo que es una crisis que vivimos desde la democracia, la falta de agua en el verano, por ejemplo. A mí me parece que lo que pasa con el gobierno de Kicillof en la provincia es que deja pasar todos los ajustes, las flexibilizaciones, y después le dice a todo el mundo, como típico hace este gobierno, le echa la culpa a otro. En realidad, el problema es que
las discusiones también, te digo, porque no la coparticipación también es un negociado de gobernadores para manejar los recursos como quieran, porque si vos me dijeras que toda la masa de dinero va a poder distribuirla y discutir qué hacer con ella, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la petroquímica, los trabajadores de la educación y para qué van a ir esos recursos, por ahí esos recursos se podrían utilizar para otra cosa, pero para estos gobiernos son caja. El problema es que para estos gobiernos son caja. Acá lo que hay que discutir es qué orientación tiene Kicillof para la provincia. ¿Qué orientación tiene Alberto Fernández para el país? A mí me parece que Kicillof, con todo esto también de la pandemia, ha dejado pasar un ajuste y no ha garantizado las condiciones para los trabajadores y las trabajadoras de la provincia. Ellos dijeron, vamos a venir a llenar heladeras y acá nos llenás un cuarto de changuito. Asado versus polenta. El asado es... Pero vos, no hay un corte que salga a menos de 1.000 pesos. Exportan todo. El sector ganadero se está llenando los bolsillos con la comida de la gente, porque además te indigna, porque no es solo que es un objeto de lujo. Como en la Argentina exporta lo que come, para llenarle los bolsillos a un montón de tipos que después, ¿para qué? Para que tengan un yate más amarrado sin usar, un departamento o una casa con ascensor, para que haya súper ricos, para que haya tipos que tienen 1.000 propiedades que no usan. Para eso les dejan pasar todo. No les cobran impuestos. A nosotros, por el impuesto al salario, te persiguen, te lo agarran así del recibo de sueldo y te lo sacan. Pero a todos estos poderosos que se llenan los bolsillos, nada. Y después tienen la caradurez de venir a decirle a la sociedad que no es la culpa de ellos. Porque además me cansan los gobernantes que se presentan a elecciones para decir yo soy el mejor y soy el salvador y lo malo pasa, culpa del resto, pero, o sea, lo bueno, no se hacen cargo de nada. ¿Me entendés? No se hacen cargo de nada. Me parece que se tienen que hacer cargo que la provincia de Buenos Aires hay muchísimos recursos, hay una gran concentración de recursos económicos, pero que están en unas pocas manos y que ellos tienen las herramientas para darlo vuelta, pero no lo hacen, porque gobiernan para los mismos de siempre. En eso sí tiene la política tradicional. Se pasan por los gobiernos, pero representan siempre los mismos intereses. Y a mí me parece que es hora de representar otros intereses. Lo de los trabajadores y las trabajadoras, las mujeres y personas LGBT y la juventud, que tiene derecho a tener un futuro. Bien, recordemos, estamos dialogando con Manuela Castaneira aquí en el piso. También está saliendo en vivo por Facebook, por si nos quieren ver, ahí está saludando Manuela. Te consulto sobre la izquierda. ¿Cómo ves cómo llega la izquierda, tanto tu sector como los demás sectores? A mí me parece que hay que renovar. Y yo quiero colaborar en esta campaña en la provincia de Buenos Aires con la renovación de la izquierda. Me parece que eso tiene que ser en un doble sentido. Por un lado, porque estamos en el siglo XXI y tenemos que repensar debates estratégicos para ver cómo ser alternativas fuertes. Cómo es el anticapitalismo en el siglo XXI. Cómo colaboramos con el pensamiento socialista entre los trabajadores y las trabajadoras. Cómo difundimos nuestras ideas y cómo nos vinculamos con los nuevos problemas. Toda la flexibilización laboral encubierta detrás de la tecnología, como es en el caso del trabajo de reparto por aplicación, cómo es la nueva generación trabajadora, sus lógicas, cómo nos insertamos ahí. Hay muchas preguntas y hay que hacer un debate de fondo. Yo le había propuesto un debate a Nicolás del Caño para hacer ese tema, pero lo rechazó. Tolosa Paz ahora está haciendo un debate. Ya lo publiqué en mis redes sociales, me sumo, estoy de acuerdo con la iniciativa, creo que hay que debatir, que tenemos que estar todas las fuerzas y justamente por esta experiencia nosotros habíamos propuesto un debate en el espacio de la izquierda que fue rechazado. Creo que es clave que lo hagamos entre todos los candidatos, la robé incluso en mi propuesta, estoy dispuesta, pongan fecha de hora y vamos a discutir. Te hablaba de la renovación en ese sentido, creo que además de todas estas ideas tiene que ser de caras. Y me parece que tiene que haber caras que vengan de las nuevas experiencias políticas de la Argentina, como la Marea Verde y como el Ni Una Menos. Y ser la única mujer de la izquierda que encabeza una lista en la provincia de Buenos Aires, la más estratégica y la más populosa de la Argentina, habla mal del resto. Así que nosotros queremos colaborar, que haya mujeres al frente de las listas, no solo integrándolas, sino que encabecen, que haya extrapartidarios, extrapartidarias, que haya jóvenes, ahí tienen la boleta. Nosotros... ¿Me equivoco o también es algo que se repitió en las presidenciales? Fue exactamente la misma discusión. Yo fui la única mujer precandidata a presidente en la última elección. Veníamos de meses de la Marea Verde. Fue un parteaguas. Ellos insisten con Del Caño y yo no creo que sea el mejor representante en este momento para lo que es y tiene que ser la izquierda en la Argentina. Así que queremos colaborar en un espacio porque creemos que la izquierda tiene un gran lugar, que nos lo hemos ganado a fuerza de militancia y de acompañar experiencias de la sociedad. Y entonces
creemos que se tiene que expresar también en estas elecciones y por eso ponemos al servicio esta candidatura. Recientemente hablabas de la presencia que tienen y el diálogo con los trabajadores. Es cierto que la izquierda ha tenido un fuerte en las bases sindicales más que nada, y también uno lo ve en la presencia en las calles, que cuando ustedes juntan y se ven más de 200.000 personas, con ese número en una elección podés ingresar hasta casi un diputado o dos. ¿Por qué esa gente que ustedes logran movilizar y compartir el día a día en la lucha, el día del domingo, que tienen ese momento de poder con el más poderoso, es ese domingo que uno tiene el mismo poder que Héctor Manieto, va y no se traduce eso en elecciones? No es cierto que tengas en la elección el mismo poder que Héctor Manieto, para nada. Ese día, a esa hora, sí. No funciona así la campaña electoral, porque en la campaña electoral hay robo de boletas en el cuarto oscuro, que sale millones de gente paga para hacer esas cosas, porque hay medios hegemónicos que solo sacan ciertas voces, tanto en sus diarios nacionales como en los principales canales, y le quieren decir al resto de los trabajadores que vos no estás y que no sos una opción, y te buscan invisibilizar. Entonces, en realidad, hay mucha gente que a veces se moviliza con nosotros, pero llega a la campaña y no sabe que somos candidatos y candidatas. Esa es la realidad de campañas electorales, y te lo digo en primera persona, que he recorrido la provincia, que llego y me dicen: Manuela, te vengo acompañando de tal lucha. ¡Ay, sos candidata! Y le digo: sí, soy candidata, así que podés elegirme en la elección. Esa es la realidad de las campañas electorales, que bajo la idea también de vender una polarización que no es tal por abajo, porque no es así en el día a día, intentan tapar distintas voces. Para mí hay un problema ahí con las campañas. Después lo que pasa, sí, yo me hago cargo del debate de que la izquierda sea alternativa, a diferencia del Caño, que se oculta de la discusión y no quiere discutir esto de cara a la sociedad, al periodismo y a nuestros simpatizantes. Me parece que tenemos que discutir porque, por un lado, nosotros en las elecciones no podemos ir más allá de lo que hacemos en la sociedad. Nosotros somos otra cosa, es otra experiencia política, es otra manera de hacer política. Es plaza y palacio. Es instituciones y plazas y calle. Bueno, ¿cómo las combinamos? ¿Cómo damos la batalla para decir podemos ser alternativa? Porque hay, en este momento, por ejemplo, ¿por qué la derecha puede ser alternativa y la izquierda no? Están tratando de instalar que esos tipos inventados como Esper, que es un ladri, le bancan la campaña a las empresas para salir a mentir, le bancan la campaña a lo peor de esta sociedad y de este mundo, que está inventado, que no fue a una escuela, una universidad, no tiene cero calle, ¿me entendés? Menos calle que Mirta Legrand, te digo. Más calle tiene Mirta Legrand, ¿me entendés? Ese tipo puede ser alternativa, pero la izquierda, que tiene toda una experiencia política y social, no. Bueno, en las campañas electorales hay mucho invento. Entonces nosotros queremos desarmarlo. En un debate, esos inventos se pueden llegar a desnudar, esas máscaras. Exacto, por eso también es tan importante, porque vos, para la sociedad, llega la elección y hay mucha confusión, porque la PASO también colabora con la confusión. ¿Cuántas listas hay? Que sos interna, que sos externa. Yo, por ejemplo, no tengo una interna. ¿Qué pensás de las PASO? Que hay que eliminarlas. Me parece que hay que ir directo a las elecciones generales. Me parece que las PASO están hechas para recortar voces y no para ampliar. Y me parece que están también, sí, centralmente eso, para que haya un filtro y haya algunas listas que no pasen a la general. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra lista, que teníamos acuerdo cómo tenía que ser, y además si tuviésemos una interna haríamos algo mucho más democrático, que es que tipo cualquiera pueda votar, o sea, haríamos una discusión, sería una cosa mucho más profunda que simplemente una campaña electoral. Claro. Tendría que ser de ideas, no solo de caras. Recordemos que para pasar a las generales hay que pasar el 1% del padrón o de la gente que puede votar. 1,5 de los votantes, y les cuento a votantes. quienes nos están escuchando que en la provincia de Buenos Aires son casi 200.000 votos. Eso es un montón. Lo hacen parecer como algo chico, pero para campañas hechas a pulmón como la nuestra, es un montón de votos. Y la izquierda suma en muchísimas listas un montón de votos en la Argentina. Es una cosa a nivel mundial muy peculiar de nuestro país y bastante inédita, muy fuerte. Entonces, bueno, obviamente queremos colaborar con esa experiencia. Ahora, sí me parece que en términos de las PASO hay que contarlo, como que a veces piensan que como tenés una lista sola, igual vas a estar en noviembre. No, en el 12 de septiembre yo traje mi boleta acá, la lista 255, es la del Nuevo Más, me van a ver ahí a mí, sonriendo con nuestras candidatas acá, Flavia Repetti, que es activista de la Marea Verde y los derechos de las mujeres, extrapartidaria. Tenemos muchísimas y muchísimos extrapartidarios en nuestra boleta porque queremos darle un lugar a las nuevas generaciones para que formen parte de la experiencia de la política.
Así que les pedimos que nos acompañen en septiembre para llegar a esos 200.000 votos para estar en la general y seguir discutiendo cosas en serio, ¿no? Recién cuando hacían el ingreso a la radio, estábamos haciendo en el bloque anterior un repaso de la mirada latinoamericana. Y hablabas de la palabra peculiar, y es una palabra que le cae muy bien, y si me podés ayudar a explicar qué es Perú. ¿Qué es la izquierda de Perú, donde la semana pasada me quedé estupefacto? Tenías que meter la pregunta internacional. Sí, bueno, es lo que me aboca más lo económico internacional, pero le preguntaron al nuevo presidente, al mandatario, que la tuvo complicada, estuvo casi 45 días que no le querían validar, la derecha peruana existe y de qué manera, pero le preguntaban, ¿estás a favor de legalizar el cannabis? Le dijo que no, el aborto no, el matrimonio, y dijo con esta expresión, no, mucho menos el matrimonio igualitario. Entonces, explícame qué es eso, qué es la izquierda peruana, o al menos Castillo hoy, y cómo se relaciona, y también decías cómo miramos el modelo de socialismo del siglo... Y el servicio militar obligatorio también. Me olvidaba del servicio militar obligatorio, pero también si me podés hacer un repaso con lo que sucede en Sudamérica, Latinoamérica, y también la postura que tienen respecto a Cuba. ¿Sí? Desde más. Te digo, hay una cuestión más general en la región, que hay una cosa son las expresiones sociales y otra cosa es quiénes son los representantes que capitalizan determinados votos, qué es lo que dicen y qué es lo que son, ¿no? En realidad, tanto lo de Perú como lo de Chile podría decirse expresiones más de centro izquierda, en el caso peruano menos de centro izquierda seguramente. Castillo, y también son relativos, o sea, ¿qué tenés del otro lado? Keiko Fujimori, una tipa de la dictadura que quería llegar al poder básicamente para que toda la gente, que la dictadura peruana fue brutal, y entonces en oposición a eso, claro que era un fenómeno más progresivo que una tipa que avala lisa y llanamente la dictadura. O sea, era una elección muy polarizada, para que se entienda un poco eso. Me parece que lo rico del fenómeno igual es entender, nosotros veníamos de un periodo donde Trump había ganado las elecciones, donde Bolsonaro había ganado las elecciones, y ahora estamos viviendo en el post, después de no hay un pospandemia todavía, porque la estamos atravesando, pero pandemia mediante, en una situación más generalizada de elecciones de centro, con expresiones de hartazgo con esos sectores de la derecha. Ahora Bolsonaro se está deteriorando muchísimo su imagen. Me parece que eso viene acompañado de un malestar con el capitalismo neoliberal mundial que no resuelve los grandes problemas, que en un principio esos sectores se presentaron como outsiders de la política para resolver los problemas de la sociedad. Muchos trabajadores y trabajadoras confiaron y hicieron la experiencia y se dieron cuenta que no era así. Y entonces estás viendo también en otros países procesos de rebelión. Bueno, no sé, también estuvo la experiencia de Bolivia. Yo les cuento, estuve en Bolivia, me fui a solidarizar allí cuando fue el golpe de Estado. Estuve los días que fueron las masacres de Sencata y Sacaba. Lindo momento para estar en el antiplano. Exactamente, y les cuento que ahí lo que generó una gran resistencia contra el golpe, que hoy además tuvo otro resultado obviamente electoral, ustedes ya saben, los sectores golpistas quedaron repudiados también electoralmente y algunos están incluso presos. Lo que desató ahí una resistencia muy profunda no fue por un lado la defensa, por eso distinguir los movimientos de los representantes. Mi opinión, estando ahí, fue que no era el tema de la defensa de Evo, sino de la Huipala. Allí y del Estado plurinacional. Allá el MAS es el que ganó. Sí, pero es otro. El MAS es una sigla muy difundida. Somos muchos. Yo soy el nuevo MAS, además, les cuento. Bueno, pero hacemos el juego de palabra. Nos distinguimos de esas experiencias y además ese MAS de Bolivia le robó el nombre al MAS argentino hace muchísimas décadas. Y bueno, y nosotros también. Bueno, la política es una cosa con mucha historia también. Yo soy parte de la nueva generación igual. Bien. Bueno, les contaba esto de Bolivia, simplemente eso. Lo que resaltó una gran rebelión fue la defensa de la Huipala y del Estado plurinacional y en contra de la xenofobia. Entonces, esas cosas son muy profundas, está extendido en la región. Yo prefiero acompañar a esos movimientos y no a dirigentes tradicionales. Te consulto, hablabas de los outsiders de la política. ¿Qué opinión tenés de Facundo Manes en su ingreso a la política? ¿Con Macri? ¿Qué outsider? ¿De qué? Es como que, bueno, outsider de la política, insider del empresariado y los intereses capitalistas de lo mismo de siempre. Por favor, esta campaña electoral fue la presentación de lista donde se desfilaron un montón. Yo dije en otro lado también, un catálogo de museo de gente que viene estando o del lado de la política o del lado de los empresarios, pero del mismo poder de siempre, de la política tradicional, ¿no? La verdad que no tienen nada nuevo que aportar, no tienen nada diferente
que aportar. Es un apellido nuevo detrás de Macri, tratando de ocultarse que no tiene nada que ver con Macri. Por favor, no pueden hablar de economía porque si tienen que decir algo, ¿qué van a decir? ¿Reforma laboral para sacarle los derechos de convenio colectivo a los trabajadores? ¿Sacarle las universidades, arancelar las universidades como López Murphy, que está en esa interna también? Los otros días... Está por capital López Murphy. Sí, pero el tipo duró 15 días en un cargo porque lo primero que quiso hacer fue arancelar la uva. La famosa marcha del 2001, marzo de Pero 2001. por favor, esos tipos, ¿qué aportan de nuevo? Pero son cachivaches. De los patrones. Y hablando de la universidad, me sorprendió la postura que tenías aquí en Provincia de Buenos Aires y más puntualmente en Bahía Blanca. La izquierda tiene una fuerte presencia en lo que es UTEBA y rechaza con fortalezas y con alto adherimiento en sus paros la presencialidad en las aulas. ¿Qué opinión, qué posturas tienen respecto a esta vuelta de las clases y los chicos a las aulas? Hay que distinguir los niveles educativos. En eso te digo en primer lugar. La izquierda hay muchas voces dentro de la izquierda. A mí me parece que hay que tener distintas miradas de las cosas. Nosotros, en el momento de pico de casos y picos de contagios, estuvimos totalmente de acuerdo con que no haya presencialidad, por supuesto, y acompañamos las políticas y el derecho a hacer cuarentena de muchos trabajadores, no solo los de la educación, porque también hay una doble vara de que con algunos sí pueden hacer cuarentena, pero los trabajadores de los residuos no lo pudieron hacer, los de las autopartistas no lo pudieron hacer, los de la salud no lo pudieron hacer. Entonces, bueno, no hay que tratar de tener un poco la misma vara para todo el mundo. A mí me parece que el problema de una no presencialidad eterna tiene una repercusión muy negativa sobre los pibes. Entonces me parece que hay que problematizar un poco más. No es tan sencillo como decir no volvemos más. No me parece que no volvemos más sea un programa. Me parece que hay que pensar la educación y también la enfermedad. Bueno, hay pandemia. ¿Cómo hacemos? Por ejemplo, presupuesto para condicionar las escuelas para que pueda haber clases de manera segura. Contratación de más docentes para que puedan ingresar docentes que no sean de riesgo. Que pueda haber, sin peligro de persecución, la licencia que le corresponde al docente que sea de riesgo. Bueno, hay que problematizar eso. Eso no se pensó. Y además me parece que un lugar donde sí se puede, por más que sea un debate, todo lo que sea secundarios y primarias, me parece que en un lugar donde sí ya se puede empezar a discutir, porque son también personas adultas que pueden autocontenerse, que pueden ser parte de los protocolos de manera mucho más consciente, que es la universidad. Me parece que hay que empezar por la universidad, porque además se discute en las escuelas, los jardines, todo, y la universidad cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay ninguna política para la universidad? ¿Por qué? ¿Qué quieren? ¿Condicionar más a los jóvenes y las jóvenes? ¿Qué quieren? ¿Que tengan menos futuro, que tengan o menos voz? ¿Le tienen miedo a la palabra de la juventud que se puede volver a congregar en la universidad con mucha tradición de discusión política? El año pasado se suspendieron, al menos en la UNS, se suspendieron las elecciones. Este año tengo entendido que no, porque se elige rectorado o demás, es más importante. Sí, pero están discutiendo los protocolos para que voten docentes y otros claustros, pero no los protocolos para voto estudiantil. Ojo, eso también pasa en muchas universidades. ¿Le tienen miedo a los jóvenes? ¿Cuál es el problema? Bueno, me parece que hay que hacer una discusión y a mí lo que más me molestó de eso es que la juventud no tenga ni voz ni voto. Yo tengo mi opinión, pero me gustaría también escuchar y que alguien le dé un espacio a los jóvenes ingresantes de las universidades para que puedan expresar sus dificultades, sus malestares. Yo vi los carteles que había también en la puerta de la UNSA acá, donde decían que madres solteras, que se habían quedado fuera de la universidad, que qué respuesta les podían dar. Bueno, ¿qué se va a hacer con eso? Bueno, me parece que hay que darle un espacio a la juventud. Me parece que este gobierno ha hecho una utilización de la pandemia para dejar afuera a muchos sectores sin voz y no comparto eso. Y no puede ser y la derecha no le creo nada. Son unos mentirosos que dicen que es por la educación. Nunca les importó ni los docentes, ni los pibes, ni la escuela pública. Si era por Vidal, cerraba todas las universidades. Entonces, no le pueden dejar esa bandera a la derecha, que cara dura, que venga a hablar de la educación. De la educación hablamos los que nos importa, lo que hemos defendido, la educación pública. Antes de estar por Bahía, ayer estuviste en Pedro Luro Villarino, me imagino una visita, no sé si no querés preguntar, y después entonces eso me da pie a consultarte respecto a la policía de la provincia de Buenos Aires, cómo plantean ustedes, cuál es su temática o su visión respecto a la seguridad, pero hablarnos primero de la visita con Pedro Luro, porque acá en Bahía Blanca hace muy poquito, ¿cuándo fue? ¿La semana pasada? Se lanzó un libro muy polémico, sí, la semana pasada. Sé si te comentaron en la visita. Ayer vine antes a Bahía Blanca, en realidad, porque tenía ahí
algo pendiente en Pedro Luro, que era visitar a Cristina, a Luciano Peretto, que es el abogado de Cristina, uno de los abogados, el otro es Aparicio, que está acá en Bahía, y conocer a los amigos, amigas y amigues de Facundo. Sí. Estuve allí, conocí el mural, conocí el espacio del semillero, estaban pitando banderas, los acompañé, tomamos mate, comimos torta frita. Fue muy importante para mí para ponerle vida a muchas imágenes que salían de acá desde Luro y desde Bahía Blanca al país y al centro de la provincia de Buenos Aires. Yo quiero ser parte de la campaña que apoya a Cristina Castro, que pide que no haya impunidad, y para eso fui también ayer. La conocí a Cristina porque me enteré que había desaparecido Facundo. Nos llegó, como estaba en la izquierda, en la militancia, desapareció un pibe, parece que fue la policía, y me acerqué con ella a acompañarla a lo largo de esta lucha, y ya le dije, y lo sabe, voy hasta el final con ella, por Facundo, pero porque además ayer cuando visité Luro entendí lo que significaba. En realidad es por el futuro de los pibes. Es porque Facundo y todos sus amigos que conocí ayer son pibes que querían levantar la mirada ante la policía y ante todo lo que los rodea para tener un futuro. Pibes vinculados al arte, a la cultura, que cuestionan que todo tenga que ser igual, que vos seas del fondo, ese morocho del fondo de la vía que porque está del otro lado no tiene derecho a nada. Y ayer conocí un grupo de pibes que se rebelan ante eso y que crearon este espacio 1000 Flores por Facu, que es un espacio que los nuclea para hacer actividades y que hay que reivindicar. Creo que ellos denuncian encubrimiento. Sí creo que fue la policía, eso está clarísimo, y creo que como sociedad democrática tenemos que rechazar cualquier intento de impunidad, y que es muy importante que no haya impunidad, por Facundo, por Cristina, pero por cualquier pibe, porque ser joven no es delito. Y me parece que hay muchos resabios en la policía de las peores épocas de la Argentina, que hay mucha arbitrariedad, que aprovecharon la pandemia para no tener controles, para que no tener nada por arriba de ellos y tomar muchas decisiones represivas que han afectado mucho a la provincia. Fue en el momento más duro de la cuarentena. Exactamente, ayer hice la ruta y me lo imaginaba a Facundo queriendo pasar por esos caminos con los controles policiales, con una policía sintiéndose dueña de todo. Y que se aprovechó, es una palabra que le queda corta en realidad, utilizó brutalmente su poder contra un pibe que quería pasar, que quería ver a su exnovia, que quería tener un futuro, que tenía su personalidad, que tenía su alegría, y me parece que eso es inaceptable. Así que desde ese lado mi compromiso es incondicional. Bien, Manuela, te agradecemos esta visita aquí al piso de LU3. Y bueno, algo que quieras decirle a la gente. Que nos repita con quién te acompaña en la boleta, si te parece. Sí, les cuento, tengo una boleta, todavía no está la oficializada, pero les traje acá una imagen que me da mucha alegría. En el cuarto oscuro, el 12 de septiembre, van a encontrar la lista 255 que se llama Renovar a la Izquierda. Van a ver que tiene la boleta, tiene rojo y también tiene verde, que es un color para nosotros y nosotros muy importante. Está para candidata a diputada en la sexta sección Flavia Rapetti, que es activista por los derechos de las mujeres y personas LGBT, y en los candidatos a concejales está Gabriela Morales, Ignacio González Yerba, y en los candidatos a consejeros escolares, también la quiero nombrar porque es una candidata muy joven, Lara Hermandrut, que son también pertenecientes a la Marea Verde. Queremos agradecerles también, son candidaturas extrapartidarias, porque queremos darle un espacio a nuevos sectores y a nuevas generaciones en la política, queremos renovar a la izquierda y queremos hacer una experiencia distinta en la provincia de Buenos Aires, así que les pedimos que nos acompañen en septiembre para estar en las generales de noviembre. Bien, Manuela, te agradecemos esta visita aquí al piso y bueno, seguirás, me imagino, recorriendo Bahía Blanca también. Ahí está Manuela mostrando ante la cámara lo que es la boleta. Te agradecemos y te despedimos ya. Muchísimas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Muy buenos días. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida volvemos. LU3 AM 1080. La Madrid 116, primer piso. En Bahía Blanca y muy cerca tuyo. Muy cerca tuyo. Muy cerca tuyo. Muy cerca tuyo. Muy cerca.